Bien, Celia, decía en la introducción, en la presentación, efectos colaterales del coronavirus que tienen que ver con el exceso de información y con la psicosis que se genera. ¿Cómo combatimos esto para que no nos provoque ningún inconveniente extra, en este caso la salud mental? Eso es fundamental, Juan Martín. ¿Cómo No se sé si combate? Porque encima la si mayoría... se me... Ahí está, ahí te escucho. Bueno, sí, no, eso es fundamental y también este, la recomendación sumamente para quienes están a cargo de dar la información, Ujú. porque encontramos que hay noticias sin la precaución de dar una editorial correcta para que la gente pueda procesar esa información, mucha información falsa o no de medios muy convenientes, y esa sobreinformación va generando un efecto muy nocivo en la subjetividad de la gente. Ujú. Uno podría hablar del psiquismo y de la subjetividad. El psiquismo es algo más o menos parecido, ordenar cada uno de nosotros, cómo está conformado nuestro aparato psíquico, pero la subjetividad de cada sujeto se va conformando. Quienes la conforman son los seres sociales que nos rodean, son la comunicación, son las escuelas, son las familias que reproducen todos estos mensajes, y de no tener cuidado pueden ir generando en quien recibe esa información un ser cada vez más frágil. Ujú. De esto tenemos que estar alertados, porque desde esa fragilidad vamos a responder con temores infundados que pueden aproximarse al pánico. El pánico es contagioso. Entonces me parece que la prudencia y la responsabilidad al dar información Bien, ahí se cortó. psiquismo del sujeto, en tratar de entender si cada vez tiene que estar más temeroso o puede confiar en la información que se le da y actuar en consecuencia simplemente. No es recomendable desde ya, en estos días de aislamiento preventivo, estar permanentemente en contacto con noticias, Bien. Estamos teniendo con porque algunos ya te problemitas. digo, esa subjetividad va, digamos, disponible Hay algunos problemitas con la comunicación. No sé si normal, sería... no la tendríamos, pero todo esto va Bien, se está como, cortando un poco la comunicación, sería, no sé si al me estás sujeto pudiendo recibir bien vos a mí. Nosotros se nos ha perdido un poquito el que la audio en esta enfermedad última en parte. sí. Se nos ha perdido un poquito el audio en esta última parte, en esto que marcabas de la responsabilidad. Esto nos corresponde a nosotros, a los medios de comunicación, en cuanto a las informaciones que se brindan. Esta última parte se te perdió un Claro, poquito el digamos, audio. sí, esto en la responsabilidad que les compete, que nos compete a nosotros oyentes o como mirantes, que hay mucha cosa de la imagen, en, digamos, en estar muy alertas a que esa información no vaya a conmover las emociones, no vaya a ir construyendo cada vez más una subjetividad más frágil, desde la cual no tendríamos manera de responder a las acciones, a los parámetros de cuidado normales. Resaltar siempre que este cuidado no solamente es por nosotros, sino por los demás, digamos, como de alguna manera para sobrellevar un poco este tiempo de pensarse, no te digo desde lo altruista, pero sí poder pensar en el otro, eh, y esto, ¿no? Digamos, porque si no quedamos como objetos ya, empieza a construir como un gran otro todopoderoso, que es la enfermedad, que son los medios de información, y quedamos como arrojados, como objetos arrojados al destino, que vaya a saber qué nos va a pasar. Entonces, de eso es de lo que tenemos que tratar de salir para poder volver a ser sujetos racionales. Podemos que pensar que podemos tener alternativas. Siempre que una situación nos deja como sin alternativas, nos quedamos muy paralizados.
digamos, nada que va a sentido, y la sobreinformación, digamos, yo he tenido en estos días entrevistas telefónicas con pacientes, y realmente detectan en el día los momentos de más angustias es cuando se han puesto a escuchar, a leer informes, a ver, a pesquisar la noticia de la noticia de la noticia, Claro. y eso no sería apropiado para estos tiempos donde nos necesitamos calmos, lúcidos, orientados, apacibles, ¿sí? ¿Y qué le aconsejamos a la gente en este contexto? Porque la mayor parte de la gente está en su casa todo el día, salvo para ir a comprar, salvo momentos muy puntuales. ¿Cómo evita la gente esto de llenarse de información todo el tiempo? Porque información tiene que tener también para combatir y para prevenir la enfermedad. Bueno, sería ir como en contra del gremio, ¿no? Bueno, en este caso ustedes están haciendo una nota que además nos trae una sonrisa, bajo la posibilidad de ser creativos, a mí de ponerme a leer algunas cosas, digamos, cómo hacer con esto algo distinto que no sea ese de morbo que cada uno de nosotros tenemos y que queremos ahí sabiendo el detalle del sufrimiento, de la muerte, del parecido, de, de encontrar vía la identificación cualquier desastre posible en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestro universo. Las maneras de combatirlo, digamos, más que verlo, porque cuando hablamos de esta cosa de como de combatir, yo diría de atravesarlo, ¿no? De estar, es de la manera más creativa que podamos. Hay quienes, digamos, está muy recomendado encontrar, hacer alguna actividad en la que podamos aprender algo nuevo. ¿Por qué esto? Porque nos lleva, digamos, toda nuestra energía, nuestra capacidad intelectual, emocional, a dedicarnos a algo específico, puntual, que no tenga que ver nada con esto. Hay muchas cosas, digamos, pendientes que uno tiene para hacer, pero tampoco es aconsejable hacerse una lista interminable, porque ya es bastante trabajoso para el psiquismo en una situación tan distinta a la cotidiana. A veces produce cansancio, y uno dice, ¿qué hice en todo el día? No hice nada, pero ya acostumbrarse a estar en una situación distinta puede producir cansancio, puede producir aburrimiento. Me parece que no es momento de exigirnos grandes cosas, sino de ir permitiéndonos hacer aquello que tengamos ganas, encontrarnos, digamos, conectarnos más con las ganas, con el permitirnos, digamos, digamos, sí, a esto de poder llamar a un amigo que hace mucho, con el que nunca tenemos tiempo de hablar, de que sabemos que está un poco más solo, a veces se piensa que el estar solo es un gran inconveniente. Dice, no, yo tengo a mi hija que está sola, tengo a mi hermana que está sola y se vive como un drama. Y a veces las personas que están solas, si pueden estar solas bien consigo mismos, es un momento también donde no la pasan tan mal. Las familias no es momento de sacar los trapitos al sol, como se dice, de encontrar algunas actividades que nos puedan llevar a algo del orden de lo recreativo y lo creativo. Un poco esto sería, ¿no? Y no, digamos, poder ubicarnos sujetos de nuestras acciones en cuanto a nuestros intereses. A veces se trata en las familias como, bueno, vamos a proponer tal cosa. A veces funciona esto, que todos hagan tal cosa, y a veces hay que permitir que cada uno haga lo que tenga ganas, a lo que se pueda dedicar, que cada uno tenga, digamos, porque en la familia no conviven las 24 horas como lo estamos haciendo ahora. Entonces, que cada uno pueda tener su autonomía para los niños, los jóvenes, los adultos, para hacer aquello que tiene que ver con el placer propio, con sí mismo. Bien, te consulto, Celia, porque comentabas que seguís manteniendo consultas con tus pacientes a través de videollamadas, de llamadas telefónicas. ¿Notás en tus pacientes que hay más temor, que hay más miedo, que la gente está más nerviosa de lo normal, digamos? Yo te diría que en principio esta semana, que fue la primera semana que implementé esta modalidad, es casi el primer tema de conversación de la entrevista. Para cada cual esto va pasando a un otro lugar, pero sí, desde ya, y hay personas que tienen, digamos,
una tendencia a estar, digamos, anticiparse siempre a situaciones de temor o ansiedad que en este momento la están pasando realmente muy mal y hay que cuidarlas. Desde el Colegio Profesional de Psicólogos se dispuso, yo no tengo acá el link ni nada, pero te lo podría pasar, digamos, para aquellas personas que encuentran que esta situación los está sobrepasando, es conveniente que hagan alguna consulta, y yo sé que desde el Colegio de Psicólogos se ha estado. Bien, ahí se nos cortó un poquito la imagen y el audio, vamos a intentar restablecerla, pero importante esto que nos marcaba Celia, consultar en caso de que alguna persona con cierta tendencia a verse sobrepasado por esta situación, bueno, sienta que se está sobrepasando precisamente y no se deje llevar por la psicosis. A ver si ahí la tenemos nuevamente a Celia. Sí. Sí, ahí está. Decías que que el Colegio de Psicólogos ha establecido un método de consulta para estas personas por ahí más propensas a que lo sobrepase la situación. Claro, porque digamos poder hablar de eso, poder encontrarle un lugar a emociones, esos temores, y poder encontrar qué ir haciendo con ellos, de alguna manera los puede mitigar como para poder con otras cosas de la vida. Entonces, no dejar que esto sea como, digamos, un sufrimiento oculto sin hacer algo al respecto y poder tener la posibilidad de consultar. Bien, lo vamos a poner en la nota escrita, después no sé si lo tenés a mano Dale. para nombrarlo, pero en la nota escrita lo vamos a poner también para todos aquellos que se sientan por ahí sobrepasados por la situación. Ujú. Bueno, Celia, te agradezco mucho por estos minutos, esperemos que sea de ayuda para quienes se estén viendo superados, quienes se hagan mucho problema por la situación del coronavirus. Una última que me quedaba ahí hablando de lo de exponerse a tanta información. Escuchaba por ahí algún profesional que decía, por ahí mirar noticias un rato por día, 1 hora, 2 horas. ¿Esto vos lo recomendás también? ¿Te parece que sirve? ¿O uno de todas maneras en estos tiempos está expuesto a información todo el tiempo? No, no, lo recomiendo absolutamente, digamos, acotar, porque ya te digo, es una exigencia para mí mismo estar procesando tanta información, más todo el cambio de la rutina, digamos, toda la información que sea muy importante tener, va a aparecer en una o dos noticias. No hace falta estar al tanto de cuántos murieron, de qué, de cuánto en cada país. Me parece que no son cifras que necesitemos saber los ciudadanos de cotidianos. Eso los tiene que manejar el Estado, el Ministerio de Salud, y ya que acotar la cantidad de información a la que estamos expuestos es una de las defensas del organismo. Bien. Bueno, Celia, ahora sí, te despido, te agradezco estos minutos que nos has Bueno, dedicado y como siempre decimos, también somos un servicio y esperamos que esto sea de ayuda para mucha de la gente que nos está mirando. Muchas gracias. no, muchas gracias a vos por haber tenido en cuenta este perfil de la cuestión, que no es menor, porque puede ser mucho más grave que cualquier pez, ¿no? Esto de quedar paralizados, atemorizados y no poder contar con propios recursos para transitar esta situación, que es pasajera, que, que no va a ser para toda la vida. Entonces, poder contar con nuestros propios recursos para atravesarla y no ser bombardeados por ningún tipo digamos, de exceso, me parece que es importante y notable tu interés por ello.